En la observación se evalúa el estado mental del animal, la postura y la forma de movimiento del animal. El estado mental es mejor evaluado por el dueño del animal, quien indicará al médico veterinario si ha notado algún cambio en el comportamiento del animal. El estado mental está regulado por la formación reticular, un grupo de neuronas localizado en el tronco encefálico. Para una buena observación de la marcha y la postura, deberá evaluarse mientras el animal está andando, tanto en una superficie plana como en una superficie más compleja. Bueno, pues yo voy a realizar la palpación del tono muscular y de la fuerza para detectar anomalías. Voy a empezar por la parte caudal hacia craneal. Ahora realizaremos la evaluación de las reacciones posturales, comenzando con la prueba de la propiocepción, donde evaluamos la capacidad de reconocer la posición de cada una de las extremidades, flexionando la parte más distal de ellas, y la respuesta que debemos obtener es el cambio hacia la postura normal. Enseguida realizaremos la prueba de la hemiestancia y la hemimarcha, colocando el peso en los dos miembros de un solo lado, y la reacción que debemos obtener es un movimiento coordinado hacia cada uno de los lados. Enseguida hacemos la prueba del salto a una extremidad, donde debemos cargar el peso en una sola extremidad, y la respuesta que debemos ver es un salto en la pata donde está coja. La repetimos en cada una de las 4 extremidades. En esta prueba de reacción de situación vamos a ver la respuesta del animal ante un obstáculo. En esta prueba se van a evaluar las vías aferentes sensitivas ascendentes, las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, así como las vías ópticas en el caso de que participen. En la prueba de carretilla, tenemos que observar que el paciente puede avanzar sin problema con sus extremidades anteriores sosteniendo todo el peso sobre ellas. En esta vamos a tomar en cuenta las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Aquí vamos a ver el reflejo flexor pellizcando entre los dedos de la extremidad, en este caso anterior. Vemos que el animal se quita porque siente dolor. Vamos a revisarlo en la extremidad posterior. Para el reflejo del tríceps, pues golpeamos debajo del codo, justamente el tendón del músculo tríceps. Este reflejo es un poquito más difícil de... Este y el braquial son un poquito más difíciles de evaluar y de conseguir. Por otro lado, el reflejo tibial craneal se examina al golpear la cresta tibial. El reflejo rotuliano o patelar
lo examinamos al golpear el ligamento patelar. El reflejo del bíceps lo provocamos al golpear los tendones del músculo bíceps braquial y braquial, que se contraen. Este es un reflejo un poco más difícil de observar. En el miembro anterior se evalúa el reflejo del extensor carporradial. Para hacerlo, se debe golpear el músculo por debajo del codo. Evaluación del nervio óptico. Podemos evaluar observando si el paciente es capaz de seguir el objeto en movimiento con la mirada. Claramente vemos que lo hace perfectamente. Respuesta a la amenaza. Esta prueba nos permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. Claramente vemos que todo está muy bien. Reflejo palpebral. Este proceso se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino situados alrededor del ojo. La respuesta motora corre a carga del nervio facial. Claramente vemos que sí tiene su reflejo. Estímulo de la mucosa nasal. Excita la terminación sensitiva del nervio trigémino que envía información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. Reflejo pupilar. Se provoca proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminado, y en contralateral aquí podemos evaluar el nervio óptico. Claramente vemos que todo está bien con su reflejo. Nistagmo fisiológico. Es el movimiento de adaptación de los glóbulos oculares al girar la cabeza y consta de una fase rápida hacia el lado que giramos y de una fase lenta hacia el lado contrario. Continuando con la evaluación de los pares craneales, primeramente se utilizará una pinza para estimular lo que vendrían siendo las ramas sensitivas del nervio trigémino y las ramas motoras del nervio facial. Esto se hace pellizcando y observando para respuestas de los músculos faciales. Posteriormente se palparán los músculos temporales para determinar el correcto funcionamiento de las ramas motoras del nervio trigémino. Siguiente, se intentará abrir el hocico del animal para evaluar la fuerza que tienen los músculos masticadores, que se relacionarían con las ramas motoras, nuevamente, del nervio trigémino. Siguiente, se checará el reflejo por deglución. El reflejo de deglución involucra los pares craneales noveno, décimo y decimosegundo. Entonces, al verificar que el reflejo funciona de manera correcta, también se evalúa el funcionamiento de estos pares craneales. Ahora, por último, para evaluar el correcto funcionamiento del nervio facial, se evaluará la simetría de los labios. Para esta parte del examen neurológico se evaluó el dolor superficial. Se recostó la perra y luego con los dedos se pellizcó entre los dedos de las extremidades anteriores para evaluar alguna reacción. Aquí se puede ver cómo ella rápidamente quita sus patas en señal de dolor. Después se realizó el mismo procedimiento en las extremidades posteriores y de nuevo reaccionó de igual manera. Hay que tomar en cuenta que el dolor profundo no se realiza a menos que el dolor superficial no esté presente. A continuación vamos a evaluar lo que es la sensibilidad en la mascota. Esto se utiliza mediante la palpación para detectar cambios de tensión muscular en lo que es el animal y se hace caudocranealmente, empezando por este lado y presionando lo que son las apófisis transversas.
checar lo que son las vértebras dorsales y de esta manera, como son más difíciles de alcanzar, se van a revisar ventral, caudal y lateralmente. En el caso de este primer perro, se podría concluir que no se encontró ningún tipo de anomalías en el funcionamiento del sistema nervioso. En este caso, con el ejemplo que se dio de la prueba de la marcha, se encontró que tenía una postura adecuada y que además tenía una correcta coordinación para movimientos complejos como sería caminar y atravesar superficies complejas. Bueno, pues podemos concluir que el animal está en perfectas condiciones y respondió bien a los estímulos que se le realizaron para el sistema nervioso, y podemos decir también que no ha perdido su homeostasis. En cuanto a la habilidad al hacer el examen neurológico, descubrimos que es más difícil de lo que esperábamos. Realmente creo que una de las partes más complicadas fue la parte de los reflejos espinales. Sí, justamente hablando de los reflejos espinales, pues recordar que estamos viendo parte de los actos reflejo, que pues tienen una parte de una neurona sensitiva que recoge la información de receptores, en este caso por ejemplo en la piel, y que llegan a hacer sinapsis con la interneurona de la médula espinal, que produce los potenciales de acción hacia neuronas motoras que producen el movimiento del animal. Es importante entender y recordar estos conceptos para entender lo que vimos a lo largo del video. Gracias. En la evaluación del examen neurológico, en el que se reconocieron las reacciones posturales, pudimos ver respuestas normales para cada una de las pruebas que se le realizaron, por lo que podemos concluir que tanto para las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes, tenemos un paciente saludable. En conclusión, podemos observar que la paciente no muestra ningún tipo de daño neurológico. Podemos apreciar que en los ejercicios se le puede ver con un poco de dificultad al realizarlos, pero hay que tomar en cuenta que la paciente es muy nerviosa y esto puede ocasionar que se le dificulte un poco o puede intervenir un poco con el ejercicio, pero fuera de todo eso, la paciente lo hace muy bien y no detectamos ningún tipo de daño. Para concluir esta evaluación de los pruebas renales, la mascota reaccionó muy bien a toda esta evaluación. La evaluación de nervio óptico, como claramente podemos ver en el video, seguía muy bien el objeto. La respuesta a la amenaza, claramente también como vimos, reaccionó muy bien. En el reflejo palpebral, claramente vimos que sí tenía el reflejo. En el estímulo de la mucosa nasal, claramente vimos que también tenía ese reflejo. El reflejo pupilar estaba muy bien de sus ojos. Y en el nistagmo fisiológico, claramente vimos cómo sus ojos estaban muy bien. Del examen neurológico que se le realizó a nuestro perro, pudimos evaluar el funcionamiento adecuado, pero que viene siendo el nervio craneal, el par craneal número 5, el séptimo, el noveno, el décimo y el doceavo, que vienen siendo pares craneales relacionados al movimiento y a la sensibilidad de los músculos faciales, relacionados al movimiento de la lengua, entre otras cosas. Entonces se puede concluir que nuestro perro tiene un funcionamiento de su sistema nervioso sin anomalías. Para concluir, se puede decir que durante el resto del examen neurológico, Millie, una labrador de 4 años, reaccionó de buena forma ante todas las pruebas. Se tuvieron algunas dificultades en algunos procedimientos, como la carretilla o algún otro ejercicio que requiriera levantarla o mantenerla un poco quieta, esto debido a su talla, pero fuera de eso resultó en un buen examen neurológico sin ninguna falla. Al momento de realizar todo el examen neurológico de nuestra mascota, logramos detectar que respondía correctamente a todas las señales y las correctas posturas que debía de tener. En cuanto al examen de sensibilidad, en el momento de retraer lo que es el cuello hacia atrás, logramos observar que tenía una sensibilidad aumentada. En esta situación, el animal podía presentar 3 diferentes casos, que es sensibilidad aumentada,
disminuida o sin sensibilidad.